Por las así. Por ahora. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Comento que estoy bien nervioso. ¿Se nota, no? Bueno, vamos a entregar al Señor este tiempo y les voy a pedir que por favor me puedan acompañar en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te agradezco por este día, Señor, y por la vida de nuestro querido Pastor Rafael y de mis amados hermanos aquí presentes, mi Padre amado. Te agradezco por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te agradezco porque tú nos cuidas todos los días, Señor, nos provees de todo lo necesario, nos das trabajo, Padre amado, y nos das salud, Señor. Y en las aflicciones nos acompañas, estás presente, formas nuestro carácter, Señor, y nos ayudas a poder mirar a Cristo, Padre amado. Gracias, querido Padre Celestial. Y te pido en esta mañana, Señor, por favor, la guía de tu Espíritu, Señor, y seas tú, Padre amado, hablando a mi pequeña iglesia, Señor, y a mí también, Padre Celestial. En tu nombre hermoso y precioso, Padre, empezamos este servicio para honra y gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos. ¿Por qué se tocó este tema de confía en el Señor? Cuando, comúnmente ya todos saben, nos va bien en la vida, como que nuestra confianza no está tan al 100%, ¿no? Ya confío, decimos, ¿no? Pero cuando vienen las dificultades, las pruebas, las desavenencias, ahí es donde realmente si confiamos o no confiamos. O no tuve ser o no ser. Entonces, en el libro de Proverbios, el Señor nos enseña muchos consejos para la vida diaria, para la vida práctica. Y en el libro de los Salmos nos enseña nuestra vida. Y en el libro de Salmos nos enseña su refugio, su consuelo. Y en los otros libros podemos conocerlo al Señor, su carácter, quién es, cómo es. Y Él se presenta, ¿no? Y en este caso, mis amados hermanos, podemos ver acerca de este libro que lo escribió uno de los hijos del rey David, el cual se llamaba Salomón. Y prácticamente este tema que trata el libro es sobre la sabiduría práctica. Fue escrito entre 971 al 686 a.C. El autor de todos los proverbios mayormente es Salomón. Sabemos que hay también otras personas que han escrito proverbios inspirados por el Señor, pero la mayoría los escribió este varón. Y el escenario es prácticamente la vida cotidiana. Y les aconsejo también que puedan ponerse inmersos en el libro de Eclesiastés, porque también es inmerso ahí. Y hablo también acerca de muchas situaciones de la vida, ¿no? Y bueno, este varón, que fue el elegido en realidad para poder edificar casa al Señor, Dios lo eligió, ¿ya? Porque Dios le dijo a David, ¿no? Tú no vas a construir tus manos de acero, de sangre, mas tu hijo Salomón, él edificará templo a mí. Y cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo al Señor, este hombre, en vez de pedirle riquezas, honra, poder, que pueda luchar contra sus enemigos y ser invencible prácticamente, él le pidió sabiduría para gobernar a un pueblo. ¿Y qué pueblo fue? Fue el pueblo de Israel. Y como dice la Biblia, un pueblo de duro servicio, rebelde. Y yo creo que el hombre, el ser humano, es así. Somos así, amados hermanos. Somos rebeldes, somos a veces crueles también. Entonces, este
hermoso libro, en sus primeros versículos, nos da las razones. ¿Por qué conocer o para qué conocer y estudiar este hermoso libro? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lastimosamente, después de la vida de este hombre, como cualquiera de nosotros, nos podemos equivocar, tomar malas decisiones, pero también a la postre se corrige este varón, ¿no? Pero lastimosamente su hijo, el que le siguió después, como que no hizo caso, ¿no?, a las palabras de su padre, se olvidó, porque David también le decía que no se olvide de Dios, Dios también le decía no te alejes de mí. Y bueno, sabemos cómo fue su vida, y él también escribe lo mismo, y como que también le estuviera diciendo a su hijo, ¿no? Pero cuando él ya empezó a gobernar, su hijo, fue cuando ya el pueblo se dividió, no hizo caso a los consejos, y lastimosamente por eso el pueblo también se convirtió en Israel del norte y en Israel del sur. Entonces hubo una división. ¿Por qué? Y a los jóvenes inteligencia y cordura. A veces nosotros somos jóvenes, bueno, ya no soy tan joven, pero cuando somos jóvenes somos sagaces, tomamos decisiones a veces de locura y pensamos que estamos en lo correcto, cuando en realidad estamos como bairones, como pasó una vez, ¿no?, dando vueltas ahí sin sentido. Entonces ahí, hermanos, en el libro de Proverbios podemos encontrar todo esto, y lo más importante, que este principio de sabiduría es el temor al Señor. Amén. Porque cuando eso cala en tu corazón, y cuando tú ya quieres hacer alguna acción, piensas, ¿no?, si esto agrada al Señor o no lo agrada, si esto es su voluntad o no es su voluntad, si lo hago o no lo hago. Bien. En virtud de ello, amados hermanos, en esta hermosa mañana quiero tocar este proverbio del capítulo 3, versículos del 5 al 6, el cual dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y este mensaje, como hemos aprendido en este tiempo para la predicación expositiva, se divide también lo que sea un contexto, en un cuerpo, en una conclusión. Y acá, queridos hermanos, quiero tocar, en cuanto al contexto, lo siguiente: fidelidad y corrección. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Sí? Pueden abrir sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 3. Buenos días, bienvenidos. Y algún hermano que lo tenga, si lo puede leer por favor, de capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén. Por favor. Amén. Así dice la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Gracias, hermano. Como pueden observar, aquí también hace énfasis en algo muy importante: tu corazón. ¿Qué atesoras en tu corazón? Porque aquí en tu corazoncito está lo más importante para ti: tu familia,
quizás, no sé, algunos otros sueños, algunos deseos, pero lo más importante está acá. Y ahí te dice claramente que escribas, lo atesores, las enseñanzas del Señor, y por sobre todas las cosas le pongas a Él primero, ¿no? La fidelidad, amados hermanos, comienza a guardar en el corazón las enseñanzas de Dios. Jesús dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No como reglas externas, sino como expresión de amor y confianza. Cuando vivimos con misericordia y verdad, hallamos gracia ante Dios y los hombres. ¿Dice así, hermanos? Las veces que, seguro también en sus vidas, si han tomado decisiones, han hecho algunas cosas para la gloria de Dios, eso que hicieron también ha trascendido en otras personas y también han podido hallar gracia delante de otras personas. Porque no sé si les ha pasado, digamos, cuando están delante de una persona que es difícil quizás de manejar, pero contigo se lleva bien, en cierta forma, llamémoslo así. Y las otras personas miran y dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué tienes llegado con esta persona? Etcétera. Es porque Dios ha trabajado en tu vida y has podido hallar gracia delante de esa persona. Acuérdense de José con Potifar, de José con el carcelero, de Pablo con el propio carcelero cuando lo arrestó. Halló gracia. Entonces, ¿cuán importante es esto, no, amados hermanos? Confiar en el Señor es caminar con lealtad constante, sabiendo que su palabra es digna de ser seguida. ¿Quién dice amén a eso? Yo creo que todos, ¿no? Y aquí, queridos hermanos, quiero comentarles algo importante, porque estaba investigando de fidelidad, de corrección. En la historia de nuestra humanidad, digámoslo así, hubo una mujer llamada Corrie ten Boom, que fue nacida en Ámsterdam, Países Bajos, el 15 de abril de 1892. Esta persona, con su familia, adoraba a Dios, amaba a Dios, quería hacer la voluntad de Dios, mostró fidelidad a Dios al arriesgar su vida para proteger a los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su confianza en el Señor le sostuvo incluso en los campos de concentración, donde compartió el Evangelio y vivió el perdón de esta mujer. Y fue algo sobrenatural, amados hermanos, porque concedieron la libertad. Porque después que ella estuvo en ese campo y cuando salió, las mujeres que tenían más o menos su edad después fueron sacrificadas. Y después de mucho tiempo se enteraron que habían cometido un error en darle la libertad. Pero ella dijo que eso fue gracia de Dios. Fue su fidelidad del Señor actuando en su vida, amados hermanos. Y eso es bien importante. Ahora, algo que esta mujer dice es que compartió el Evangelio y vivió el perdón. No se quedó, después de haber salido de ese lugar, quieta, sino que comenzó a proclamar la palabra, como Dios nos dice, ¿no? Como Jesús nos dice, sal y proclama la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención de esta parte donde dice, y vivió el perdón. Y quiero leerles esta partecita. Dice, Corrie ten Boom compartió, dice, que en 1947, durante una de sus conferencias en Múnich, se le acercó un hombre que había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, en el que ella y su hermana Betsie habían sufrido. Ese hombre le pidió perdón, pues se había convertido al cristianismo y deseaba escucharla decir, te perdono. ¿No? Nosotros cuando fallamos, cuando no conocemos al Señor, conocemos la verdad, y hemos ofendido a alguien, y reconocemos delante de Dios que hemos pecado, a veces escuchar esa palabra conforta y alivia el alma, ¿no? Porque no se siente culpable. Entonces, Corrie relató que sintió una intensa lucha interna, común, ¿no? Cuando te ofendes, la Biblia dice que eres como torre fuerte. Recordando el sufrimiento y la muerte de Betsie, su hermana. Pero finalmente oró a Dios. Qué importante, ¿no? Se encomendó al Señor. Jesús le dijo, ayúdame.
Puedo extender mi mano. Eso es todo lo que puedo hacer. Tú pon el sentimiento. Entonces, al estrecharle la mano, sintió una corriente de calor y amor divino. Gracia. Que la llenó de lágrimas y exclamó: te perdono, hermano, con todo mi corazón. ¿No les hace recuerdo a la cruz? Perdónalo, sí, porque no saben lo que hacen. Así somos, hermanos, cuando no conocemos a Dios. Ofendemos a veces porque ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Este episodio es emblemático del mensaje de Karim. Esa persona no solamente se dedicaba a predicar, sino que hacía lo que decía. Como Jesús dijo en su palabra: sed hacedores y no solamente oidores. Porque dice que los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés. Y Jesús les dice a esas personas: escuchen, oigan todo lo que les digan, pero no hagan como hacen ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, el perdón no es tanto un sentimiento espontáneo como una decisión voluntaria. Y en ese acto, ella testimonió una profunda experiencia espiritual. El encuentro tuvo repercusión en su ministerio, pasando a ser parte central de sus enseñanzas sobre la reconciliación y el poder sanador del perdón. Entonces, si nosotros proclamamos el perdón, tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Siguiente punto, amados hermanos, acerca de la corrección. Ya hemos visto aquí una persona en cuanto a la fidelidad y lo que dice la palabra. Leamos lo que dice aparte de corrección, según hermano lo tuviera, por favor. El mismo capítulo 3, solo que del 7 al 12. Por favor, que lo tengan. Meta. La palabra del Señor dice, hermanos, en Proverbios 3, 7 al 12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Amén. Hermano, hermana, si tú en estos momentos estás siendo corregido en tu vida, si sientes ese dolor, figurativamente hablando, siéntete gozoso, ¿no? Porque Dios está tratando contigo. Es importante para el Señor. A veces no entendemos los porqués de las vidas. En un momento, pero el Señor te dice, ¿para qué no? Para esto te he formado. ¿No? Confiar en el Señor también significa aceptar su corrección como una muestra de su amor paternal. Él disciplina a quienes ama, no para castigar, sino para formar carácter y sabiduría. Alejarse del mal y recibir su reprensión es parte del camino hacia una vida recta y bendecida. El Señor también corrigió al rey David, Moisés corrigió a muchas personas, grandes hombres de Dios. Nadie está falible de equivocarse, de cometer errores. Pero qué importante es, cuando viene la corrección del Señor, cómo está nuestro corazón delante de Él. Si está lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de cosas banales de este mundo, digamos. Obviamente así no va a obrar el Señor en la vida de la persona. Y acá también, mis amados hermanos, hay algo importante que me gustaría compartirles. Y es sobre la vida de John Newton. Este varón, John Newton, fue uno de los
autores, amados hermanos, que escribió la última alabanza que hemos escuchado. ¿Se acuerdan? Sublime gracia, inmenso amor. Este varón, John Newton, nació en Londres el 4 de agosto de 1725. Miren, desde los 1700 ya estamos en cuánto? 2025. Y esa alabanza ha trascendido. ¿Por qué? Porque nació del corazón, de un corazón perdonado por la gracia divina. Entonces John Newton fue un comerciante de esclavos, transformado por la gracia de Dios, aceptó la corrección divina tras una experiencia cercana a la muerte. Dedicó su vida a servir a Cristo, escribiendo el himno Amazing Grace, Sublime Gracia, como testimonio de su redención, amados hermanos. Entonces, esta alabanza ha sido escrita no desde la religión, ¿no?, sino desde un corazón perdonado por el Señor. Él reconoció y aceptó la corrección de Dios para su vida. Y me hizo recuerdo también al apóstol Pablo, cuando él se dedicaba a perseguir y matar a los hermanos en Cristo. Y sabemos que él también lo hacía por ignorancia, porque no conocía al hacedor de la vida. Pero cuando el hacedor se le presentó, le ofreció gracia divina, lo perdonó. Y las personas no entendemos eso. Por eso Ananías le dijo al Señor: ¿por qué yo voy a ir a ayudarle? ¿Sabes cómo es esta persona? Y Jesús le dice: ve, porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por amor a mi nombre. Yo le voy a mostrar mi amor, le voy a mostrar mi misericordia. Y gracias a ese hombre, amados hermanos, tenemos prácticamente un Nuevo Testamento. Tenemos la gracia de Dios. Él es Pablo, el apóstol pequeño, ¿no? Y en su carta a su hijo Timoteo, en su primera carta, si lo lee, 1 Timoteo 1, él habla y dice, ¿no?, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y por eso escribe, ¿no?, porque fui recibido a misericordia. Si nosotros estamos en error, haciendo algunas cosas que no son debidas, la Escritura te dice: confiesa al Señor tus pecados y Él los va a limpiar y los va a dejar como blanca lana, como dice Isaías, ¿no? No solamente el Señor te va a perdonar, sino que Él te va a limpiar. Entonces, este varón, John Newton, se dedicó fervientemente luego a luchar con este tema de la esclavitud, y con la lucha conjunta entre todos lograron, ¿no?, lo lograron, porque él también, de acuerdo a su historia, fue esclavo, ¿no? Y a veces eso nosotros no entendemos. Si se recuerdan, el carcelero, cuando hubo el temblor, se cayeron las puertas, se abrieron los billetes y todo. ¿Y él qué es lo que tenía? Su vida. Porque no tenía aquí más, dónde más aferrarse. Y este mundo es así. Este mundo te puede encerrar de una manera feliz para tu vida con barrotes de oro. Y tú puedes estar muy tranquilito ahí. Pero cuando viene la tempestad, se caen esos barrotes, ahí no hay después nada. ¿Y a quién te vas a aferrar? Por eso la Escritura dice: mirad a mí, ¿no?, el Señor Jesucristo. Miren al Señor. Eso es lo más importante, amados hermanos. Yo me puedo equivocar. Nuestro pastor se puede equivocar. Cualquier otro hermano en Cristo se puede equivocar. Todas esas cosas no tienen que ser excusas para no mirar al Señor, no mirar a Cristo. Y cuando esta persona estaba a punto de matarse, porque si todos hubieran escapado, el carcelero, como era responsable, él iba a recibir la pena de todos ellos. Imagínense su angustia, ¿no? Prefería estar muerto a que enfrentar esa situación. Pero sale Pablo y le dice: no te hagas ningún mal, entra, todos estamos aquí. Entonces, en el final, hermanos, ¿quién estaba verdaderamente libre? Pablo y Silas. Y esa otra persona estaba encarcelada. Y es así, amados hermanos. Cuando nosotros realmente miramos al Señor, miramos a Cristo, nos damos cuenta que estábamos en tinieblas, que estábamos a merced del pecado, con los billetes, y no queremos soltar.
Pero dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Por eso, si pueden ver el sándwich, digamos, ahí en el medio. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y hay una promesa, Él enderezará tus veredas. Aquí tenemos un pequeño mapa mental que se está dividiendo en 3 partes. Confía en el Señor con todo tu corazón. Nos está hablando de una entrega total, de una fe sin reservas, de una dependencia espiritual. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones humanas. Porque en vez de evitar el orgullo, somos orgullosos. Y en vez de buscar el consejo divino, no lo buscamos, ¿no? Y qué importante tener ese discernimiento espiritual para las diferentes situaciones de la vida. Y la última parte, reconócelo en todos tus caminos. Ahí es invitar al Señor a cada área de nuestras vidas, tener una actitud de humildad y obediencia, ser obedientes al Señor. Y eso, hermanos, es difícil, como seres humanos. Como dijo María Karen, ¿no? Yo lo máximo que puedo hacer, Señor, es extender tu mano, ponme en mí el sentimiento. Por eso dice que Dios pone el querer como el hacer. Bien, confía en el Señor de todo tu corazón. Fíate de Él. ¿No? Entrega total. Aquí tenemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿se acuerdan de la saga de la fe, ¿no? De los héroes de la fe? En este texto nos habla acerca de Moisés, que él decidió obedecer al Señor en vez de pertenecer o seguir a Egipto. Entonces, por fe, Moisés renunció a los privilegios de Egipto, prefiriendo el sufrimiento con el pueblo de Dios antes que los placeres temporales del pecado. Su mirada estaba puesta en la recompensa eterna, demostrando una entrega total a la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso, amados hermanos? Que el mundo te va a ofrecer muchas situaciones hermosas, bellas, preciosas, pero todos son una fachada para que tú puedas quedarte y deleitarte con eso. Y aquí tenemos que ser como Moisés y mirar al Señor, mirar a Cristo y tomar esa decisión, ¿no? Porque recuerden que Moisés fue la persona elegida por Dios para liberar al pueblo de Israel, que estaba encarcelado prácticamente en Egipto, que eran esclavos y que sufrían, ¿no? Entonces él se entregó totalmente, amados hermanos. Y qué lindo es cuando la Escritura dice, ¿no?, que este varón habló con él cara a cara, que Dios le dice a él que es su siervo, que es fiel en toda su casa. Qué lindo sería que Dios tenga ese concepto de nosotros, ¿no?, y tener esa entrega total hacia Él. Luego tenemos fe sin reserva, bueno, es otro verso, en la cual, amados hermanos, la fe sin reservas es acercarse a Dios con la certeza de que Él existe y recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Es confiar plenamente, sin dudar, en que su presencia y promesas son reales y suficientes, como lo hizo esta mujer, Carrie. Ella simplemente confió en el Señor, no entendía los para qué es, lo que Dios quería hacer, pero simplemente ella siguió. O así como el video que vimos el día de ayer, ¿no?, esa señora que prácticamente arriesgó mucho por un joven que no lo conocía, pero Dios ya conocía y qué planes tenía para esa persona, ¿no? E incluso cómo le entregó esa brújula, ¿no? Y, amados hermanos, así es como tenemos que ser. Tenemos que tener una fe sin reserva, sin condiciones para con el Señor. Y bueno, y algo que me llamó la atención también de esa historia de ella que vimos, fue ese consejo que le dio un papá a su hijo que estaba en el médico, que a veces le dijo que diera una vuelta en U, ¿no?, y que comience de nuevo. Y a veces, hermanos, tenemos que hacer eso. En vez de resistirnos nosotros a lo que queremos hacer, tenemos que
regresar donde Dios quiere que partamos, así como lo hizo Isaac. Dios dejó a Isaac tranquilito que haga su vida un tiempo, no le fue muy bien, tuvo problemas por un pozo que estaba ahí, pero Dios lo quería en otro lado, hasta que él aceptó la voluntad de Dios, reconoció, volvió y empezó a seguir los caminos del Señor, su voluntad, lo reconoció. Y está en el libro de Génesis, amados hermanos. Luego, dependencia espiritual. Si un hermano tuviera, por favor, el placer de leer Salmo 121, del 1 al 2. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien ya lo tiene por esta ocasión? Sí. Por favor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gracias, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿No? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Escritura. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros ante las adversidades? ¿En quién confiamos? ¿En quién nos fiamos? ¿En el amigo, en el vecino, en nuestra propia voluntad? Venga, hermanos, que no somos invencibles. Hay situaciones en las cuales nosotros no podemos enfrentarlas. Y personalmente también experimenté ciertas dificultades y pues, muy severas en el trabajo. Y dije, no, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y bueno, la Escritura me llevó a mirar a Cristo. Y el Señor empezó a ordenar muchas cosas y fue increíble, amados hermanos. Simplemente eso les podía decir. Por eso dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Impresionante. Cuando a veces pensamos que Dios no está obrando, en realidad está obrando, amados hermanos. Cuando tuve alguna duda, digamos, me acerqué a mi superior, te dije una inquietud que tenía, pero ahí pude observar la mano de Dios y cómo Él estaba obrando. Y prácticamente me decía, tú tranquilo. Y eso, amados hermanos, ¿quién lo da? El Señor. Por eso el Escritor dice que Él pone gracia delante de los hombres. Y ser hacedores de la palabra del Señor, no tan solamente oidores. Entonces, cuando levanto mis ojos a las alturas, reconozco que mi ayuda no proviene de mis fuerzas, sino del Señor, Creador del cielo y de la tierra. En Él encuentro seguridad, dirección y el sustento de cada día. Y así tiene que ser, amados hermanos, solamente en Él, y nada más que Él. Siguiente. No te apoyes en tu propia prudencia. Las limitaciones humanas. Decía, claro, en la Biblia también debe estar expresado de esta forma. ¿Dónde está? Deseas buscar. Y en Jeremías 10:23. ¿Qué nos dice Jeremías 10:23? Este varón escribió algo bien importante. Y la verdad es que yo había leído Jeremías, pero como que me pasé este versículo, ¿no? Pero ¿qué nos dice este versículo? Leanlo muy bien, si gustan pueden subrayarlo, amados hermanos. Dice acá, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Cómo que el hombre no es señor de su camino? ¿Y dónde está mi libre albedrío? ¿No? Pero aquí dice que no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo va a estar desordenado, amados hermanos, en nuestra vida, hasta que el Señor llega y lo ordena. Génesis 1, ¿qué nos dice? Y el Espíritu de Dios se paseaba por toda la tierra. ¿Y qué decía de la tierra? Antes que fuese lo que es hoy en día. ¿Cómo estaba la tierra? En tinieblas. ¿Cómo más estaba?
desolada. ¿Cómo más estaba? Desordenada. Desordenada, vacía. Y así es nuestra vida cuando Dios no gobierna en nuestros corazones, o cuando no lo teníamos en el corazón del Señor. Y todo estaba perdido hasta que Dios llegó. Y claramente lo dice este varón, ¿no? Que, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Recuerden también cuando este varón se enfrentó a oficiales de alto rango que le pusieron a cárcel, que le hicieron macanas. Y ellos pensaban que estaban bien, que todo chévere y etcétera, pero no fue así. Ingresaron los babilonios, los capturaron, los mataron. Al rey de aquella época le sacaron sus ojos. Miren cómo es. Y hoy en día, cómo podemos ver la política, a otros grandes políticos que blasfemaron contra Dios, cómo terminaron. No somos señores de nuestro camino, amados hermanos. Por eso también en el fondo, yo creo que el hombre tiene una libre voluntad, pero bajo la soberanía de Dios. Y ante cualquier situación o decisión que tomemos, siempre tenemos que ponerlo a merced del Señor. Amén. Incluso, amados hermanos, dice, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿no? Nuestra vida es entregar al Señor y Él va a empezar a poner cosas, deseos en tu vida, en tu poder, va a empezar a ordenar de una manera que a veces ni nos vamos a enterar, pero que va a dar un vuelco a nuestra vida. Después va a haber un stop. Y vamos a ver qué ha pasado. Terminas en las mejores condiciones, llamémoslo así. No quizás materiales, pero que algo pasó aquí, adentro. Algo que no se puede entender, no se puede explicar. Pero algo cambió en ti, de aquí a la postre. Y empiezas a entender muchas otras situaciones de la vida. ¿Y de quién es eso? Fruto del Espíritu Santo, fruto del Señor, fruto de Dios, ¿no? Entonces, reconozcamos, hermanos, que tenemos fuerzas limitadas. Debemos evitar lo que es también el orgullo, el ego. Es muy sencillo cuando uno tiene poder, cómo se eleva el ego. Hoy lo tenemos claramente de ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo en Bolivia. Que Dios nos salve de ese, ¿no? Por ejemplo. Y después sale dando un mensaje de Navidad, que el Señor Jesucristo, que no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, debemos reconocer lo que somos así. Somos unos traidores también con el Señor. A veces lo negamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en cualquier otra situación. Y tratemos de evitar ese orgullo. En el libro de Daniel, amados hermanos, se da una situación que explica ello, ¿no? Dice la Escritura que Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual no fue muy agradable, muy grato. Incluso Daniel se espantó y no le deseó ese sueño a esta persona. Y bueno, él simplemente escuchó la recomendación, el consejo, como todos lo hacemos, ¿no? Escuchamos, pero entra por aquí y sale por aquí. Y un día este varón sale a su palco y mira todo lo que tiene, ¿no? Todas sus posesiones y lo que había construido ese gran imperio. Y él dice, ¿no? Dentro de sí, todo esto yo lo he construido con la fuerza de mi poder. Y de ahí del cielo sale una voz, momentito, ¿no? Te dice, ¿no? Por cuanto tú no has reconocido, en cierta forma, te dice, ¿no? La voz del cielo, que el soberano es Dios y que Él gobierna toda la tierra, tú serás echado, ¿no? de tu familia, de tus parientes, vivirás como los animales, el rocío del cielo será prácticamente donde te puedas lavar, y serás como un animal, como una bestia, hasta que tú entiendas, le dice a Nabucodonosor, que el Señor es soberano y que Él gobierna y que Él entrega el reino a quien Él quiere. Y bueno, se cumplió la palabra, eso fue para esta persona. Y después del tiempo establecido, Nabucodonosor reconoció al Dios del cielo, al soberano, al único Dios. Reconoció que Él da el reino a quien Él quiere. Si hoy en día ciertas personas, tú mismo, yo mismo, estamos en cierto tipo de posiciones, es simplemente por la gracia divina del Señor.
Es importante reconocer eso. Por eso Pablo dijo en una de sus escrituras, he aprendido a estar contento cualquier sea mi situación. Entonces, hermano, hermana, nosotros no tenemos que aferrarnos a la posición, a las cosas materiales, digamos yo a mi auto, que es mi auto, no. Todo eso es provisión del Señor. Y si Él lo ha decidido así, bueno, que así sea, y que hay que utilizarlo para su servicio, hay que utilizarlo, hermanos y hermanas. Porque, ¿dónde está nuestra morada eterna? En los cielos. Dice la Escritura que esta va a ser morada para ahí. Ahí está del hermano Carlitos, de la hermana Esther, y de las hermanitas. Imagínense, no sé, un barrio llamado Ebenezer, no sé, ¿qué planes tendrá el Señor? No lo sé, pero yo confío en Él con todo mi corazón. Y les animo también a lo mismo, ¿no? Entonces, el orgullo humano puede cegarnos ante la soberanía de Dios, como le ocurrió a Nabucodonosor. Solo cuando reconocemos que todo poder y gloria pertenecen al Altísimo, encontramos verdadera humildad y verdadera restauración. También, amados hermanos, el consejo divino. Hay que buscar consejo en el Señor y en las personas que el Señor también pone, ¿no? Es importante también, porque hay algunas personas han caminado en ciertos caminos donde Dios les ha colaborado y que también nos pueden ayudar, ¿no? Y no cegarnos y quedarnos ahí. En el libro de Éxodo nos habla de un varón llamado Moisés, en el cual dice que él hablaba con Dios como si fuera su amigo, cara a cara. Y Dios lo reconoció a él también como siervo. Y cuando él hacía sus funciones, había un jovencito llamado Josué que nunca se apartaba del tabernáculo. Y hubo un momento en el cual este varón Moisés tenía, de partir y partió, y Dios habló a esta persona, Josué, y le dijo, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto. Miren, imagínense Moisés ahí, sus hermanos, sus primos, parientes, etc. Y mucho pueblo. Pero Dios, ¿a quién le habló? A Josué. Quizás veía en esta persona a Dios en su corazón, ¿no? Algo. Por eso dice la Escritura que Él no ve lo exterior, Él mira el corazón. Y eso también nosotros, hermanos, tenemos que tratar de ver en las personas. Entonces, Dios le dice que mi siervo Moisés ha muerto y le encomendó la tarea. Y Josué fue un hombre obediente, fue un hombre que buscaba la dirección de Dios constantemente, se ha equivocado en algunas situaciones, sí, lo ha reconocido, pero al final de sus días, la Escritura dice, ¿no?, que cuando él ya falleció, Dios lo llamó mi siervo. Qué lindo, hermanos, ese título, mi siervo, parte del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice? Un buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo menos, personalmente, el día que me toque partir de esta tierra, me gustaría escuchar las palabras de Dios, ¿no? Si nos dicen a Dios. Creo que eso sería hermoso, amados hermanos. Y creo que sería el título de títulos para mí. Lo más importante es qué Dios piensa de ti. Y no qué las otras personas piensan de ti, sino lo que Dios piensa. Entonces, la sabiduría proviene de su presencia y su dirección constante. Luego, discernimiento espiritual. ¿Qué podemos ver sobre este aspecto en cuanto a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia? El discernimiento espiritual no proviene del razonamiento humano, sino del Espíritu Santo, que revela la verdad divina. Solo quienes han sido nacidos del Espíritu pueden comprender y recibir lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura te dice claramente, ¿no? Aquel que es nacido de la carne, carne es. Y aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no puedes entender las cosas espirituales si no tienes al Espíritu de Dios. Incluso Jesús dice, ¿no? Y el Espíritu Santo vendrá. Y no solo va a venir, sino que va a estar con ustedes. Y no solo va a estar con ustedes, sino que va a morar en ustedes. Va a hacer casa aquí.
Entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo verdaderamente, pues el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y Él te va a ayudar en este tema, discernimiento espiritual. Hoy en día, amados hermanos, el mundo está cegado. El mundo está, y la iglesia también, está siendo distorsionada. Se están dando mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo aquí veo de 5 años tu negocio va a prosperar tantos. ¿Con qué se hablando? No sé, con Daniel. Daniel, nunca me has dicho nada, no, yo tampoco ya. Eso no es el Evangelio. Lo que se ha estado viendo incluso en las campañas políticas, vamos a decir, tampoco. No es el Evangelio, hermanos. Eso simplemente son emociones humanas, son deseos humanos. Por eso dice la palabra que de la concupiscencia del corazón también habla la boca. Y lo que está en tu corazón, eso es lo que está dentro de ti. Y eso es lo que Dios quiere cambiar y quiere transformar. El mensaje del Evangelio es simple. ¿Cuál es el mensaje? Que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios y de un Salvador. Amén. Así de simple, amados hermanos. Pero como es así de simple, qué difícil es entregar nuestra vida a Cristo y obedecerle, ¿no? Ese Evangelio no gusta, amados hermanos. Pero ese es el Evangelio. Como lo escribió esta persona que fue corregida por Dios, sublime gracia. Él me halló y libre soy, y mis cadenas Él rompió. Entonces, importante esta parte del discernimiento espiritual. Por eso dice la Escritura, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque te vas a equivocar, hermano. Si seguimos a veces por emoción nuestras cosas, cometemos errores y metemos la pata. Se nos dice que alguien ha metido la pata, hasta que encontré la dirección del Señor. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Escritura. Invita a Dios a cada área de tu vida. Eso es bien importante. Por favor, algún hermano que pueda leer Salmo 139, del versículo 23 al 24. Si alguien ya lo tiene, podemos escuchar tu gloriosa voz. ¿Qué versículo? 23 y 24. Salmo 139, 23, 24. Amén. ¿Ya? Así dice la palabra del Señor. Salmo 139, 23 y 24. 23. Examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces es, amados hermanos, como dice el rey David que escribió este salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué importante, hermanos, al Señor decirle, examíname, Señor, porque a veces nosotros mismos no nos conocemos, ¿no? Y había un meme que decía, conócete a ti mismo. Y les responde la persona, le dice, ya me conocí, ¿y sabes qué? No me gusta, por eso ya no me hablo. Entonces a veces hay cosas que nosotros mismos no nos conocemos dentro de nosotros, lo que hay aquí adentro. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Invitar a Dios a cada área de nuestra vida es permitirle escudriñar nuestro corazón y revelar lo que necesita ser transformado. Su guía nos conduce por camino eterno, lejos del error y hacia su propósito. Por eso en algunas situaciones particulares de mi vida, y seguramente en la vida de ustedes también, amados hermanos, han debido ser, Señor, tenías razón. Era así, en algunas decisiones que yo también he pasado. Y nos habla también de la actitud de humildad, amados hermanos. La verdadera humildad
nace al valorar a los demás por encima de uno mismo, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Esta actitud transforma nuestras relaciones y refleja el corazón de Dios. La Escritura también dice que Él dejó toda su gloria y su majestad y vino por nosotros pecadores. Comió y bebió entre nosotros. El hacedor de la vida. Cuando se enfrentó a Poncio Pilato, quiso enfrentarse con el Señor. ¿Qué le dijo Poncio Pilato al Señor? Si se acuerdan, antes que vaya a la cruz. En pocas palabras le estaba diciendo, confía en mí, pues Jesús, yo te puedo soltar. No sabes quién soy yo, ¿no? Hoy en día vemos, ¿no?, las situaciones. No sabes quién soy. Y ahí el Señor le dice, ¿no?, en pocas palabras, yo sé quién eres. Y sé también quién te ha puesto ahí, quién te ha dado ese poder. Y Jesús le responde, no sé, estoy parafraseando esa parte, por si acaso. Pero Jesús le dice a este varón, si yo quiero, y está escrito en la Biblia, puedo orar a mi Padre y Él puede mandar millares de ángeles. Y puede acabar con todos. Si más de 180,000 fueron muertos, según las Escrituras, y se acuerdan, fue solamente un ángel que hizo eso, ¿no? El ángel del Señor, el ángel de Jehová. Jesús mismo, en pocas palabras. Pero imagínense la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero, dice, no, el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué impresionante esas palabras, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad, ¿no? Hoy estamos quizás aquí, mañana podemos estar aquí. Y como quien dice, en el mundo da vueltas, ¿no? Y puedes encontrarte con algunas situaciones en las cuales quizás a la postre te puedan echar una mano. Como vimos ayer fue una película, no así, digamos, con mucho sonido, bombas y sonantes, pero se pusieron situaciones muy particulares, amados hermanos, y bendecidas también por el Señor, de cómo esos muchachos perdieron a su padre que había donado el Señor a una persona, pero la familia de esa persona al final terminó salvándolos a ellos, porque Dios así lo tenía ya planificado. Como dice la Escritura, ¿no?, que yo no voy a dejar a tu simiente que me niegue pan, ¿no? Y también Dios te dice que yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y la oración también, que es muy importante, como esta persona oró por ellos. Y así, hermano, también, si tú estás orando por alguien, también no es en vano. Dios está ahí, protegiendo, está cuidando, y es confiar en esa providencia del Señor y en su obediencia. Luego, justamente este punto, obediencia. Reconocerlo en todos tus caminos. Ser obediente al Señor. Tenemos que ser obedientes, amados hermanos. Por favor, si me acompañan en Deuteronomio 5:33. Y otro hermano que vaya buscando, por favor, 1 Samuel 15:22. Primero Deuteronomio 5:33, luego 1 Samuel 15:22, y otra personita, por favor, Josué 24:15. Bien. ¿Alguien ve con Deuteronomio por si acaso? Si no, y ya llegamos. Añade, hermano, por favor. La palabra del Señor dice en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, hermano. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días
en la tierra que habéis de poseer. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el Señor, amados hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros, un camino el cual Él nos ha colocado para caminar. A veces esos caminos o ese camino que el Señor tiene preparado para nosotros está con pruebas, con dificultades, con cosas que quizás no son muy agradables para vivirlas. Pero si Dios así lo ha permitido, es para su gloria y para poder conocer su poder. ¿Algún hermano que halló 1 Samuel 15:22? Amén. Por favor. Así dice la palabra del Señor. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Obedecer al Señor es más que todos los sacrificios. Si yo agarro, vendo mi auto, por ejemplo, y le digo: Señor, eso es para ti, es adecuado, utilizarlo como tú quieras, pero yo vivo una vida desobediente al Señor, no es agradable al Señor. Por eso ningún sacrificio puede ser más que la obediencia al propio Dios. Qué importante es la obediencia. Y ahí también, amados hermanos, podemos ver el caso entre padres e hijos, ¿no? Cuando papá o mamá, digamos, a mí me decían ciertas cosas, a veces yo respondía con rebeldía, ¿no? En algunas situaciones, cuando estaba un poco más joven, digamos. Y bueno, pues yo creo que a mi papá y a mi mamá esto le producía dolor, ¿no? Y yo creo eso, amados hermanos, produce dolor cuando el hijo no hace caso a su papá o a su mamá. O a veces cuando el hijo hace caso, ya, digamos, ya el papá va a estar más tranquilo, su mamá también, pero el hijo se está muriendo por dentro, quiere salir, quiere ir, pero después ya has entendido que era para bien, ¿no? Una situación se me acuerda de mi papá me dijo, pues les comentaba, pero ¿por qué a mí mi hermano me está dejando salir? Pero yo me acuerdo, pero después ha sido para algo bueno, que el Señor después entendí que Él me guardó antes que lo conociese. Luego, amados hermanos, en todo lo que estamos viendo, algo importante que el Señor valora es la obediencia, ser obedientes. Recuerden también cuando Moisés tuvo un problema con sus hermanos y cómo Dios trató ese problema, porque sus hermanos estaban murmurando de él. ¿Y qué hizo? Dios trató. Miren, ustedes no han sido obedientes, digamos, en cierta forma, a pesar que quizás todos los domingos ellos eran predicados, que del perdón, que de la obediencia, etc. Pero el corazón del hombre, de nosotros, sabemos que es malo por naturaleza. Y se llena de cosas malas cuando nosotros abrimos las puertas para ellas. Y el enemigo lo utiliza, y es capísimo, por si acaso, para usar esas armas en contra de nosotros. Pero Dios trató con ellos, ¿no? Les puso su corrección, pero después fueron restaurados. ¿Por qué? Porque también eran hijos de Dios. Eran hijos de Israel, del pueblo de Dios. Por eso Dios, cuando nos corrige, no es que te manda, ¿no?, a un lado, vete, que no me preocupe más por ti, sino que Él, a pesar de la corrección, va a estar cuidándote, va a estar contigo. Y el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 15, ¿qué dice, no? Ahí podemos ver claramente, después de haber conquistado la tierra prometida, digámoslo así, después de haber repartido los terrenos, los territorios, el pueblo de Israel empezó a acomodarse y empezó, como en todo lado, ¿no?, a hacer caso a otras cosas que no eran buenos agradables al Señor. Por eso el Señor no obliga a nadie, sino que es de parte del corazón, de parte de nosotros, el buscar su dirección y agradarle a Él. Hoy podemos estar aquí sentados toditos nosotros acá, claramente. Pero quizás no todos estamos haciendo la voluntad de Dios. Quizás no todos estamos viviendo como Dios quiere. Yo mismo, ¿no? Por eso tengo que examinarme y pedirle a Dios que me examine. Y que si hay en mí camino de perversidad, pues
pedirle su ayuda para que me ayude a corregirla, ¿no? ¿Qué dice el versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿no?, allí en Egipto, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hoy nosotros habitamos aquí en Bolivia, tenemos a Pachamama, San Benito, no sé, tantas situaciones o rituales que vive nuestra nación, ¿no?, que es multicultural, pero bendecido por una gran flora, fauna, etc. Y sí que eso es parte del Señor. Pero damos más honra a las cosas naturales, ¿no?, a lo físico, a lo imaginario. Han hecho, por ejemplo, un tipo Dios de la personita que supuestamente que está en el puente de Guanacafa, que te hace milagros, que si te pides y todo. Y gente mucha como siguiendo. ¿Por qué? Porque el corazón humano, cuando no conoce a Dios, camina así, sin rumbo, sin mirar, seguir lo que no conviene, lo que no es correcto. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro?, dice la Escritura. De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí Josué les hace ese llamado antes de que termine sus días, ¿no? Decide tú a quién sirves. Y esta mañana también nos podemos decir a nosotros mismos, ¿no? Decide tú a quién vas a servir. Y bueno, él le dice esas cosas, y acá dice la palabra del Señor: pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová, ¿no? Como se tiene aquí en la iglesia, como nuestro pastor, querida familia, ha podido compartir este espacio del terrenito, de la casita, para la gloria del Señor. Y yo honraré. Dios no ahorita dice, no, en templos construidos por manos humanas. Pero algo que estoy seguro, amados hermanos, que su presencia está aquí. Y hay muchas cosas también que personalmente yo he aprendido aquí. Y que a veces, algunas sí las he puesto en práctica, otras todavía no. Pero hay que tratar de llevarlas a la práctica, amados hermanos. Y hay muchas cosas en las cuales vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y he sido muy bendecido con nuestro pastor por las enseñanzas y con lo enriquecedor también que es aquí tener a los hermanos presentes, ¿no? Entonces, la obediencia a Dios no solo es mejor que cualquier sacrificio, sino que es el camino que conduce a la vida y la bendición. Elegir servirle con fidelidad es afirmar que su voluntad es nuestra prioridad. Como dicen, ¿no? Como dicen los pastores, elige, ¿no? Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige tú, dice Deuteronomio 28. Entonces, yo os aconsejo que la bendición, ¿no?, la obediencia al Señor. Entonces, si nosotros hacemos todas estas cositas, amados hermanos, que quizás puede haber más, ¿qué nos dice? Reconócelo en todos tus caminos. Pero no termina ahí el verso. Tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y Él enderezará tus veredas. Imagínate tú así caminando. Porque al final, hermanos, así caminamos. Es tu vida. Aunque aquí a un tiempo ya no va a estar papá, ya no va a estar mamá, ya no va a estar hermano, ya no va a estar hermano. De aquí a un tiempo. Por eso, ¿en quién va a estar tu confianza? ¿En quién va a estar tu mirada? Si nosotros hemos entregado verdaderamente nuestra vida al Señor, hay una promesa, ¿no? Unas bodas que se van a celebrar. Amén. Pues ahí nos veremos. Amén. Todos, amados hermanos. ¿Quién no quisiera estar ahí? Como conclusiones, queridos hermanos, ¿qué tenemos? Confiar plenamente en Dios implica rendir nuestro entendimiento humano y depender de su sabiduría en cada decisión. Señor, ¿estás seguro? No. Entregarle al Señor. Y como dice la Escritura, que si nosotros entregamos al Señor todo lo que queremos hacer, Él va a afirmar nuestros pensamientos, ¿no? Salmo 37. Confiar en nuestra propia prudencia limita nuestra visión y nos aleja del propósito divino. Solo al depender de la sabiduría de Dios podemos caminar con seguridad y dirección verdadera. Como le pasó al hijo pródigo, ¿no? Él siguió su propio camino, su propio corazón. Pero gracias a Dios,
¿Qué pudo hacer? Reconocerlo al Señor, empezó a depender de Él, ¿no? Y Dios le concedió sabiduría, le dio lo que es caminar con seguridad y dirección verdadera, porque cuando Él volvió a su casa, ¿quién lo esperó con sus brazos abiertos? Su papá. Así también, amados hermanos, cuando nos toque partir el día, ahí va a estar nuestro papá, papá de papás, así vamos a ver, el Señor con sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es invitarlo a ser parte activa de cada área de nuestra vida, no solo en lo espiritual, en todo lo más. Él tiene que ser el titular, no la reserva. El titular. Si nosotros le ponemos al Señor y lo reconocemos, pues Él va a empezar a hacer cosas hermosas en cada una de nuestras vidas. Dios promete dirigir nuestras sendas cuando le damos el primer lugar, ¿no? Asegurando un camino recto y lleno de propósito. Recuerden que las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De mi trabajo? ¿De mi familia? ¿De mis amigos? ¿De las circunstancias, de las situaciones? Todas son efímeras. Pueden ser soluciones parciales, pero la solución total y definitiva nos las va a dar el Señor. Por eso que Él promete dirigir nuestras sendas. Y yo estaré con vosotros todos los días, dice la Escritura, y hasta el fin del mundo. Pero, ¿cuándo? Cuando le damos el primer lugar. El Señor tiene que ser el number one en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición este pequeño mensaje. Gracias. Gracias. Bien, amados hermanos, muchísimas gracias a Oscarito por su